En esta unidad, entonces, vamos a ver el origen histórico de la terminología científica, las nomenclaturas normalizadas, la denominación de servicios, especialidades médicas y técnicas y la terminología anatómica. Entonces, la mayoría de las personas que se dedican a la codificación de morbimortalidad, es decir, el personal de redes no es ni médico ni son profesionales de otras áreas de las ciencias de la salud, sino técnicos especializados en esta actividad. Y por lo general la terminología no se enseña en la escuela o en los colegios. Entonces no hay como una buena base o conocimientos sobre el significado de los términos que van a codificar cuando ya sean profesionales. La capacitación sobre terminología médica es necesaria para entender lo que el médico coloca en la hoja de registro. La falta de conocimiento sobre las enfermedades o procedimientos que se van a codificar afectaría entonces la calidad de la estadística generada, puesto que no podremos detectar o corregir errores que los médicos cometen en el llenado, por ejemplo, de los registros de atención diaria o en los certificados de defunción. El origen histórico de la terminología médica. Iniciamos con el corpus hipocrático, atribuido clásicamente a Hipócrates, pero en realidad fue escrito entre Hipócrates y los estudiantes que tenía en ese momento. Está escrito en un dialecto jónico y tiene una gran heterogeneidad de estilo y teorías médicas. Es más que nada una compilación de la escuela hipocrática y fue desarrollado o compilado entre los siglos V y IV antes de Cristo. Tenemos a Galeno de Pérgamo o a Claudius, quien es autor de más de 130 obras, vivió en Pérgamo, Roma, en la Edad Antigua, fue un médico cirujano y filósofo griego en el Imperio Romano, y durante la Edad Media muchos de los escritos de Galeno fueron tomados y convertidos como el pilar de los estudios universitarios de los médicos medievales. Hacia la Edad Media, en Bolonia, comenzaron las disecciones de cuerpos humanos. Tonino de Lucy redactó el primer libro de anatomía basado en disecciones humanas. En 1530, Andrés Vesalio comenzó a traducir muchos de los textos de Galeno y realizó la publicación de Anatomía de Humani Corpore Fabrica en 1543. Tenemos el Diccionarium Medicum por Helio Antonio de Nebrija en Amberes en 1545. Tenemos el Diccionario Médico por Juan Alonso y de los Ruices de Fontella en Alcalá de Henares en 1606. El Diccionario Castellano con las Voces de Ciencias y Artes por Esteban de Terreros y Pano en Madrid, que constaba de 4 volúmenes. Tenemos el Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas por León Cardenal en Barcelona en 1916. En 1982 en Alsina se habla de los inconvenientes y obstáculos con los que tropieza el investigador de la lengua médica en su libro Los orígenes helénicos de la medicina occidental. Y en 1998 tenemos el acta de la Junta Directiva de los académicos, profesionales médicos y demás científicos para elaborar un diccionario médico. De esta decisión de realizar un diccionario médico, entonces se crea la Real Academia Nacional de Medicina, que durante varios años o varias reuniones para tratar de compilar estos términos médicos, surgieron ciertos cambios a través de la historia en los términos y cómo se utilizaban. Tenemos también de la Real Academia Médica la formación de la nomenclatura, la explicación de las voces técnicas y el Diccionario Tecnológico de las Ciencias Médicas. En cuanto a las nomenclaturas normalizadas, no son más que las reglas de formación de términos médicos que se utilizan para formar una palabra o para leer el significado de la misma.
La regla número 1. Presten atención, chicos. Cerca del 90% de las veces, la parte de la palabra que se indica primero se escribe al final. Por ejemplo, inflamación del estómago. Inflamación es itis, estómago es gastro. Y cuando queremos escribir en términos médicos inflamación del estómago, entonces escribimos gastritis. ¿Sí? La primera palabra va al final y la última palabra va al inicio, gastritis. La regla número 2 dice que generalmente cuando se hace referencia a órganos o partes del cuerpo, las palabras se forman siguiendo el orden en que aparecen. Esta regla se suma a la regla número 1. Si yo quiero decir el estudio o tratado de las enfermedades del estómago y del intestino, entonces, estudio de las enfermedades es logía, es ciencias, ¿no? Estómago, gastro, intestinos, entero. Entonces, el estudio de las enfermedades del estómago y del intestino se conoce como gastroenterología. La regla número 3 dice que en la mayoría de los términos médicos, la lectura de su significado debe comenzar con la partícula escrita al final de la palabra. Por ejemplo, si yo tengo el término médico cefalalgia, que significa dolor de cabeza, entonces yo empiezo a leer del final hacia adelante. Algia, dolor. Cefal, cabeza. Entonces, dolor de cabeza. Las nomenclaturas normalizadas más que nada son todo ese conjunto de términos que con el paso del tiempo se van englobando o conglomerando. No solamente la terminología anatómica, sino fórmulas químicas, la química como tal, el CIE-10, los nombres científicos, las siglas, las abreviaturas y los acrónimos. Son grupos de términos que están reconocidos a nivel internacional. En cuanto a la denominación de los servicios, entonces los servicios de salud requieren definirse esto para entonces tratar de ver qué tipo de personal yo necesito en ese centro, qué tipo de nivel básico de conocimiento o tecnología necesito para ese centro. Y más que nada, en una definición más amplia, se incorporan los actos técnicos del personal no sanitario también, es decir, aquellos otros licenciados o técnicos que no son de las ciencias de la salud como tal. El objetivo del servicio, más que nada, es para la promoción y prevención individual o colectiva, diagnóstico y tratamiento, recuperación y rehabilitación. ¿Dónde se presta? En lugares de vivienda, trabajo, consultas a domicilio, unidades básicas de salud, ambulatorias especializadas, hospitales, entre otros. Y las modalidades utilizadas para clasificarlos, ya sea ordinaria, de urgencia, a domicilio, en consulta o con hospitalización. Entonces, la recolección, procesamiento y análisis de los servicios prestados por los proveedores, de acuerdo con los criterios antes señalados, junto con la información complementaria, es decir, los datos estadísticos básicos, constituyen insumos básicos para los procesos de planificación, evaluación y diseño de políticas y estrategias en los programas de salud. Entonces, si yo en un área necesito médico, un especialista en medicina interna, ¿cómo usted va a sustentar que en su área de trabajo lo necesita si no tiene estadísticas adecuadas para sustentar lo que usted está pidiendo? Entonces, es necesario que el personal de REGES tenga esta información a la mano, tenga esta información bien tabulada y bien establecida. En cuanto a la regionalización funcional, vamos a tener al país dividido en áreas geográficas
donde vamos a ordenar la red de servicios, brindando cobertura a toda la población y utilizando los niveles, grados de complejidad, tanto de atención como administrativos. Estos niveles de atención van del primero al tercer o cuarto nivel. El primer nivel son las necesidades básicas o más frecuentes. Van a ser los centros de salud, subcentros, puestos, ULAPs y hospitales rurales. Los de segundo nivel van a resolver problemas de salud un poquito más complejos que deriva el primer nivel. Pueden ser hospitales regionales, provinciales, policentros y policlínicas. En cuanto al tercer y cuarto nivel, son patologías muy complejas que necesitan tecnologías muy sofisticadas, un espacio geográfico poblacional de mayor magnitud y pueden ser hospitales nacionales y especializados. En cuanto a los grados de complejidad, entonces va a depender del número de tareas diferenciadas, no está determinado por el número de profesionales, no mide la calidad de atención, son grados de diferenciación de todos los servicios que vamos a ofrecer, grados de capacitación y especialización y el equipamiento. Eso es lo que, estas cuatro cosas, perdón. La primera y estas últimas tres son las que en realidad nos dan los grados de complejidad de un servicio o de un centro. Entonces, las etapas para definir estos grados de complejidad, más que nada primero debemos definir los grupos de actividades según el tipo de servicio y definir el tipo de establecimiento junto con el perfil de complejidad en el que vamos a trabajar. Los servicios finales son los que hacen cumplir los objetivos del establecimiento. Por ejemplo, la consulta externa, las visitas domiciliarias, los cuartos de procedimiento o de hospitalización de corta estancia. Los servicios intermedios son los que van a producir acciones de apoyo a los servicios finales y los servicios administrativos son los que apoyan desde el punto de vista administrativo para que se cumplan las acciones de los servicios finales e intermedios. Entre ellos tenemos los registros, las cajas, el mantenimiento y la proveeduría. Los niveles administrativos entonces no es más que la gerencia y administración de los recursos y los planes y programas de salud que vamos a dividir en nivel nacional, nivel regional y nivel local. En cuanto a las especialidades médicas, técnicas y otras profesiones ligadas a las ciencias de la salud, primero tenemos las especialidades médicas, que van desde anestesia, medicina interna, medicina intensivista, medicina del deporte, geriatría, hematología, cardiología, salud pública, entre otras. Tenemos especialidades quirúrgicas, distintas especialidades y subespecialidades de cirujanos, dermatología, obstetricia, urología. Y tenemos otros profesionales de las ciencias de la salud, por ejemplo, los técnicos de enfermería, los laboratoristas, los radiólogos, los farmacéuticos, las enfermeras, las nutricionistas, los fisioterapeutas, los paramédicos, las estimuladoras las profesionales de estimulación temprana, los psicólogos. Otros profesionales que no son propiamente de las ciencias de la salud, pero que son indispensables para el buen funcionamiento de la misma. Los profesionales tecnológicos, los profesionales que trabajan en caja, los trabajadores manuales, las secretarias y los técnicos de registros médicos. En cuanto a la terminología anatómica, entonces vamos a ver la posición anatómica. Tenemos una persona de pie, con la cabeza erguida mirando hacia el frente, los brazos extendidos hacia los lados, con las palmas de las manos hacia el frente, los pies también con los dedos hacia adelante. Esa es la definición de la posición anatómica. ¿Okay? Asimismo, como se ve esta imagen, es la definición. Tenemos entonces los planos anatómicos.
Tenemos el plano frontal, el plano sagital, el plano transverso y el plano medio. ¿Okay? La diferencia entre sagital y medio es que el plano medio me va a dividir el cuerpo en dos mitades completamente iguales. Mientras que el plano sagital me va a dividir el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda, pero no son iguales. A partir de los planos anatómicos, disculpen, a partir de los planos anatómicos entonces también se emanan otro tipo de términos en los cuales vamos a tener términos de comparación, términos de relación, términos de posición y términos de movimiento. Tenemos las regiones corporales que son 6, la región de la cabeza, la región del cuello, la región del tórax, la región abdominopélvica, la extremidad superior y las extremidades inferiores. Si ven cómo utilicé la misma imagen para la definición de posición anatómica y las regiones corporales, es más o menos lo que pudiesen hacer con sus talleres. Una imagen como esta, sencilla, sin nada, en la que ustedes puedan marcar o colocar algunas señas para definir algunas cosas. O también la pueden dibujar. Recordemos lo que les mencioné, que en la zona de la cabeza nosotros incluimos, en la región, perdón, de la cabeza nosotros incluimos cara y cráneo. Tenemos también la región del cuello, que está íntimamente relacionada con la región cefálica. Tenemos el tórax, ¿verdad? Tenemos el abdomen, ya sea que lo vayamos a estudiar por 9 cuadrantes o con 4 cuadrantes. Tenemos las cavidades corporales, la cavidad craneal, la cavidad torácica, la cavidad abdominopélvica y la cavidad pélvica, justo por debajo de las crestas ilíacas. Tenemos la columna vertebral, una región cervical, dorsal, lumbar y sacrocoxígea. Tenemos los miembros superiores, anterior y posterior, con sus distintas subregiones. Y tenemos los miembros inferiores también con las distintas subregiones que tiene cada extremidad. Entonces, el cuadro que se les pide en los talleres es más o menos esto. ¿Okay? Si usted tiene la región de la cabeza, usted sabe que las subregiones son cara y cráneo. En cuello es solamente cuello. En el tórax usted tiene tórax anterior y posterior y la región axilar y las mamas. En el abdomen usted tiene la zona abdominopélvica que la divide las crestas ilíacas. Tenemos los miembros superiores que tienen otras subregiones, ¿verdad? Hombro, brazo, antebrazo, muñeca, mano, codo. Tenemos los miembros inferiores con sus subregiones también, las regiones glúteas, femorales, la poplitea, la pierna, el tobillo y el pie. Y así sucesivamente. Eso es lo que se les pide en el taller. En cuanto a la organización fisiológica del cuerpo humano, nosotros partimos desde el nivel atómico y subatómico. Cuando tenemos un conjunto de átomos, entonces tenemos un nivel molecular. Cuando tenemos un conjunto de moléculas, entonces tenemos un nivel celular. Cuando tenemos un conjunto de células, entonces tenemos tejidos. Cuando tenemos un conjunto de tejidos, tenemos órganos. Cuando tenemos un conjunto de órganos, tenemos los aparatos y sistemas. Y cuando tenemos un conjunto de aparatos y sistemas, tenemos el nivel de organismo. ¿Ok? Todo parte desde el nivel subatómico hasta el nivel organismo, que es el más complejo. Acá vemos entonces células. Un grupo de células son tejidos y un grupo de tejidos son órganos. Y acá tenemos entonces los sistemas de órganos o aparatos, ¿verdad? El sistema óseo, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema locomotor, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema reproductor masculino y femenino, el sistema urinario y el sistema endocrino. Lo que falta, no, sí está el sistema nervioso. Listo.
Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta relacionada con la clase? Profe, una pregunta. Ah, ¿Las asignaciones de hoy son grupal o individuales? no, ya les mencioné que no. No son grupales. La asignación de hoy, la prueba diagnóstica es individual. Profe, para hoy solamente tenemos la prueba diagnóstica, No, tienen los talleres uno y 2 también. que son individuales. No, ese es del portafolio. Ok. Sí, igual yo les subo el video de la explicación de las asignaciones ahorita a la plataforma que ya vi que me tienen habilitada la asignatura. Y para que lo vuelvan a ver cualquier cosita, pero igual en las indicaciones siempre dice cuándo es individual y cuándo es grupal, ¿ok? Profe, ¿y hasta qué día tenemos para las asignaciones? Eso también lo dije al inicio, chicos. En la guía de clase están las fechas de entrega y los porcentajes de las mismas. Buenos días, profesora. Profe, Ajá. es que la mayoría se conectó un poquito tarde y no empezó la clase con usted. Entonces la mayoría está como un poquito perdida en cuanto usted dijo al principio de las clases. Ujú.